Muy ilustre señor don Juan Párraga Barranco, canónigo encargado de la Santa Iglesia Catedral, reverendo señor arcipreste de la ciudad, reverendo señor don Manuel Juárez Peláez Juárez, conciliario de la sección local de Baeza, reverendo señor don Mariano Cabeza Peralta, conciliario de ANFE, señores presidentes de los consejos nacional, diocesano y local de Adoración Nocturna Española, señora presidenta diocesana y local de ANFE, ilustrísimo señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Baeza, excelentísima corporación municipal, señor presidente de la agrupación arciprestal de cofradías y hermandades, distintas representaciones religiosas, culturales, civiles y ciudadanas, adoradores y adoradoras que de cualquier sitio de España nos acompañáis esta tarde, señor pregonero, señor presentador, señoras, señores, seáis todos bienvenidos y os acogemos con los brazos abiertos, dándoos las gracias de antemano por haber respondido a la llamada de esta sección baezana que, para conmemorar el 125 aniversario de su fundación, allá por 1887, os hizo para que todos juntos volviésemos a adorar, honrar y exaltar a Cristo Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Han sido 125 años lo que noche tras noche, vigilia tras vigilia, estuvieron nuestros antepasados, y ahora nosotros seguimos estando ante el amor de los amores. Justo es ahora que con esta vigilia nacional y diocesana de Espigas demos infinitas gracias por tantos beneficios recibidos a lo largo de estos años, y para pedir que en un futuro no solo nuestra sección, sino todas que nos acompañan, se renueven en el amor y devoción a la Sagrada Eucaristía. En el acto que hoy nos ocupa, hará la presentación del señor pregonero, don Ramón Molina Navarrete, persona muy vinculada y conocida por todos. El pregón estará a cargo de don José Rico Pavés. Cerrando la velada, en forma musical, un concierto sacro a cargo del ensamble de cámara de la Banda Sinfónica Ciudad de Baeza. Pues bien, terminado este encargo, le deseamos a todos los que nos visitan una feliz estancia en Baeza, y a nuestros conciudadanos que nos acompañan hoy, igual y de forma especial también para todos, nuestra gratitud por su asistencia a este acto tan relevante, pues todo se ha organizado y se ha preparado para mayor gloria de Dios nuestro Señor. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Tiene la palabra don Ramón Molina Navarrete. Qué grande es este Dios que se hizo hombre, que en seno de mujer fue concebido, que nació en un pesebre, entre silencios de paz, que se perdió cuando era niño en el templo de sabios ignorantes, que creció en Nazaret sembrando olvidos, y en soledad anduvo en el desierto, y se dejó tentar por el maligno, y buscó bautizarse en el Jordán, y darse a conocer a los perdidos, y sanar, y curar,
y ser verdad, y ser vida en la vida, y ser camino. Qué grande es este Dios que se hizo hombre en medio de los hombres, y que quiso morir para salvarnos, y dejó, cual cordero llevado al sacrificio, que lo crucificaran y enterraran, que lo hicieran de sombra y de frío, para resucitar al tercer día y abrirnos el portón del paraíso. Qué grande es este Dios que se hizo hombre, y no solo nos dio su ser divino, sino que en su locura de amor santo se quiso rebajar hasta lo mínimo y se quedó en el pan, migaja blanca, redonda luz, y se quedó en el vino, gota roja de lumbre, hoguera y ascua, lluvia para la sed de los sencillos. Y se quedó de harina y de bodega, y se quedó de espiga y de racimo, y se quedó de amor de los amores, y se quedó latiendo en los suspiros, y se dejó comer por nuestras bocas de sucios pecadores y mendigos. Y se sigue quedando cada vez que manos consagradas, sus discípulos, que manos bendecidas, sacerdotes, lo elevan cual milagro descendido hasta el fin de los tiempos, para sí, el que coma su carne, cuerpo místico, y beba de su sangre, esencia pura, carne y sangre de Dios, Dios infinito, no muera nunca y tenga vida eterna más allá del espacio y de los siglos. Qué grande es este Dios que se hace hombre, qué grande es este Dios que se hace hijo, qué grande es este Dios que está en nosotros, qué grande es este Dios que está aquí mismo. Y esta noche saldrá por estas calles de este pueblo grandioso a bendecirlo, de este pueblo Baeza, rosa de oro, jardín de luna llena, templo vivo. Qué grande es este Dios que tanto ama, qué grande es este Dios, qué grande, amigos. Qué grande es este Dios, ilustrísimo señor don José Rico Pavés. Y usted lo sabe mejor que nadie. Lo sabe porque lo conoce y lo siente desde siempre, porque sin descanso lo ha venido palpando en su corazón, porque ha consentido que crezca en su alma, tan grande como humilde, hasta dejar de ser usted para ser ya él, porque ha permitido que invadiera su carne, su sangre, sus entrañas, sus huesos, su vida entera, hasta poder reclamar como San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, porque lo amó y lo ama tanto que por su gracia lo eligió por completo para él, y usted le ha sabido responder como solo lo saben hacer los grandes elegidos, dejándolo todo y ordenándose sacerdote en Toledo un 11 de octubre de 1992. Cuánto honor, don José, que me hayan llamado para presentarle en este pregón eucarístico con motivo de la Vigilia Nacional y Diocesana de Espiga, que hayan acudido a este soñador, este gusano lleno de imperfecciones, este caminante que apenas distingue la sombra del sol de mediodía, este aprendiz de poeta que soy yo, para hacer saber a los presentes quién es usted, como si no lo supieran, como si mis palabras pudieran aportar algo a su grandeza de hombre, de cristiano, de hijo de Dios, de sacerdote, de caminante bueno, de maestro, de profesor, de pastor entregado, de alma dada a los demás. Cuánto honor, ilustrísimo señor canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Baeza, mi amigo don Juan Párraga. Cuánto honor, autoridades eclesiásticas, cabildo catedralicio, conciliario, sacerdotes, religiosos y religiosas, presidentes y junta de gobierno, señor alcalde y demás autoridades civiles y militares de esta hermosa ciudad de Baeza, patrimonio de la humanidad junto a mi Úbeda inolvidable.
adoradoras y adoradores, señoras y señores, seguidores de Cristo, amigos míos. Cuánto honor, baezano, que os habéis volcado en embellecer calles y plazas, catedral y custodia. Cuánto honor verme subido en este estrado en un día tan importante para la ciudad, la provincia, Andalucía, España y el mundo entero, para decirles que se va a pregonar a quien es pregonero cada instante, a quien constantemente nos llama a su encuentro, a quien sin descanso nos canta y nos habla y nos regala las palabras más bellas jamás dichas, a quien es poeta de poetas, poesía pura, tan honda y tan sublime que se deja y se queda en el pan y en el vino y se deja comer por entero, vivo y glorioso en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cuánto honor decirle que don José Rico es pobre, muy pobre en ambiciones materiales, indigente en denarios manchados de traición, pero rico, inmensamente rico en amor, servicio, generosidad, entrega, renuncia, rico en talento, dispuestos a multiplicarse en la fe, la esperanza y la caridad, rico en conocimiento, estudio, preparación, formación, sabiduría. Y no son palabras. Don José, nacido en Granada en 1966, aparte de técnico en electrónica, tiene estudios de ciencias biológicas en la Universidad de Granada. Y después de haber realizado cursos de espiritualidad y lenguas clásicas, latín y griego, así como curso de paleografía griega, curso básico de copto y curso básico de siriaco, es licenciado en estudios eclesiásticos, 2 años de filosofía y 4 de teología en el Estudio Teológico San Ildefonso de Toledo, licenciado en teología dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, con nota final de 9,8 y summa cum laude, así como doctor en teología en la especialidad patrística con calificación final de 10, summa cum laude, mención honorífica y medalla de la universidad. En la actualidad, don José es secretario técnico de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española y director del Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo. Pero don José es más aún. Don José, en inglés y en alemán, tiene realizados cursos a nivel superior. También tiene estudios de francés e italiano. Como docente, como profesor, ha ejercido en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, en el Instituto de Teología Espiritual de Barcelona, en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, en la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid, en el Instituto Social León XIII de Madrid, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo y en el Seminario Conciliar de la Inmaculada de Tarazona, Zaragoza. Aparte de todo ello, es también miembro de la Asociación de Patrólogos de Oriente y Occidente, desde su creación en 2001, miembro del equipo de traductores de la Biblia comentada por los padres de la Iglesia, de la editorial Ciudad Nueva, desde su constitución en 1999, y miembro del comité científico de la colección Fuentes Patrísticas de la misma editorial desde octubre de 2008. Don José Rico Pavés, como pueden apreciar todos ustedes, tanto por su brillante currículum como por su forma de ser, de actuar y de sentir, su sencillez y cercanía, su verbo fluido, su palabra cálida, su disposición a ser viñador del reino del Señor y por ser sobre todo hombre de Dios, sacerdote, testigo del milagro de los milagros, de ver cada día como el pan y el vino por sus manos se transforman en carne y sangre de Jesucristo, es sin ninguna duda más que un dignísimo pregonero de Dios Eucaristía hoy aquí en Baeza, donde la adoración nocturna cumple y vive el 125 aniversario de su fundación, 125 años de adoración constante, de hincarse de rodillas ante el Santísimo y dejarse en éxtasis de amor recostar en su costado.
Felicidades. Que Dios le bendiga, don José. Que Dios bendiga a todos los presentes. Que Dios nos ilumine, nos cuide, nos fortalezca, nos perdone y nos dé al final de nuestras vidas la vida eterna. Dios está aquí, brillando en este día, reunido con nosotros plenamente, dejándose alabar humildemente, llenándose de amor y de alegría. Dios está aquí, llenando su alcancía de monedas de fe, sencillamente, feliz de verse río, océano, fuente, gozoso en el sentir de Ave María. Dios está aquí, grandioso en su ternura, lloviendo la esperanza entre las flores, derrotando la muerte en el madero. Dios está aquí, redondo en su hermosura. Dios está aquí. Venid, adoradores, que don José va a ser su pregonero. Sepan todos que nuestro Dios es amor. Antes incluso de dirigir los saludos obligados y de agradecer a las generosísimas palabras de don Ramón, he querido comenzar con esta invitación de aquel que es el alma mater, el fundador de la casa que hoy nos acoge, San Juan de Ávila. Que sepan todos que nuestro Dios es amor. Si estamos aquí esta tarde reunidos es precisamente para decir esto en voz alta, para que el mundo se entere que nos llamamos y queremos ser seguidores de Cristo, que nos ha traído el amor infinito del Padre. No otra palabra querría yo pronunciar en esta tarde. Nuestro Dios es amor. Muchísimas gracias, don Ramón, por su presentación. En un momento he creído que me iba a canonizar en vida. Enseguida comprobarán los presentes que son palabras hechas con el cariño, pronunciadas desde la generosa hospitalidad, palabras amigas, y así las recibo. Muchísimas gracias. Un saludo también muy cordial, me uno al saludo inicial a las autoridades civiles, ilustrísimo señor alcalde, autoridades eclesiásticas de las diversas corporaciones y asociaciones de adoración eucarística, fieles, hermanos todos en el Señor. ¿Por qué estamos aquí en esta tarde? Con la celebración de este sábado por la tarde se quiere completar un camino que ya tiene su andadura, un camino hasta ahora, pienso, en el que se pueden reconocer frutos hermosos que el Señor ha ido regalando a esta que hoy se convierte en ciudad eucarística, Baeza. El objetivo no es otro que recordar lo que para el cristiano constituye uno de los principios orientadores de su vida. Seguimos a aquel que nos ha regalado un amor que es más fuerte que la muerte, aquel que nos ha abierto a un horizonte que nos permite esperar más allá del límite temporal que a diario experimentamos. No se equivoca nuestro corazón cuando desea amar más allá de los límites que marca el tiempo, ni se equivoca nuestro entendimiento cuando nuestra inteligencia quiere abrazar una verdad que siempre se le escapa. Es que hemos sido creados para eso, hemos sido creados para Dios, y nuestro corazón estará inquieto, recordando las palabras conocidas de San Agustín, hasta que no descansemos en Él. Pues de esto es de lo que quiero hablar en esta tarde, de las palabras de San Juan de Ávila con las que he comenzado, dichas a propósito de la Eucaristía. Que todos sepan que nuestro Dios es amor. Para hacerlo me gustaría empezar recordando lo más básico, que es un pregón. Si acudimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, encontramos 4 acepciones, las 2 primeras orientan nuestros pasos. La primera dice así: promulgación o publicación que en voz alta se hace en los sitios públicos de algo que conviene que todos sepan. La definición es perfecta para lo que estamos ahora celebrando. Se hace en público
y se refiere a algo que conviene que todos sepan. De nuevo vienen a la mente las palabras de San Juan de Ávila, que todos sepan que nuestro Dios es amor. No solo es conveniente que esto lo sepan algunos, es necesario que lo sepan todos, porque conociendo esto tenemos motivos para levantarnos cada día. Podemos afrontar situaciones que de manera espontánea nos resultan repulsivas. Podemos dar sentido a lo que humanamente incluso no lo tiene. Segunda definición: discurso elogioso en que se anuncia al público la celebración de una festividad y se le incita a participar en ella. El objeto de un pregón no es quedarse en él. Sería equivocado por mi parte pretender que con estas palabras uno quedara saciado. Por el contrario, mi deseo es simplemente abrir apetito. Lo importante es lo que viene después. Lo que viene después en la expresión musical, que nos recuerda la belleza de la vida cristiana. Verdad, belleza, bondad forman parte de la unidad del ser que nuestro corazón continuamente está reclamando. Para eso hemos sido creados. Pero lo realmente importante es lo que vendrá a continuación, la celebración de la Santa Misa y la procesión eucarística. El objetivo de este pregón es ayudar a motivar para que nuestra participación en la Santa Misa y en la procesión eucarística sea una participación fructuosa, activa, consciente. Incluso el aire de esta tarde nos recuerda también la presencia del Señor, de alguna manera, y ya siempre el Espíritu Santo, la Sagrada Escritura, identifica o recuerda, hace alusión a la presencia del Espíritu a través del aire. Ha ayudado a calmar el calor, también nos invita a vivir este pregón con mayor intensidad. Dos ideas, por tanto, de la definición de pregón son útiles para nosotros. La primera, la necesidad, conveniencia de conocer algo que a todos interesa. La segunda, invitar a participar en una celebración. ¿Cómo hacerlo? Pues me gustaría empezar glosando unas palabras de San Juan de Ávila. Lo he hecho al inicio, tomo ahora otras que vienen muy bien como colofón a las palabras que hemos escuchado a don Ramón. Hablando de la Eucaristía, San Juan de Ávila nos decía: ¿quién podrá contar la grandeza de este amor con que vienes tan impaciente de sufrir dilación y ausencia, pues que no puedes pasar un día sin dejar de ver a tu esposa, que es el alma cristiana, y no solo sin verla, mas aún estar muy cerca y abrazarla y juntarla contigo? ¿Quién podrá contar la grandeza de este amor? Todos tenemos experiencia de que en el trato con las personas aprendemos sobre todo a conocerlas no mediante libros, no mediante discursos, no mediante lo que otros nos dicen de ellas, sino tratando con ellas. Y esto es a lo que continuamente nos invita el Señor, desde el sagrario, desde el altar, a tratar con Él. Solo así, en el coloquio amoroso con Cristo, veremos fortalecida nuestra fe. Por eso, hago mías las palabras del santo próximamente declarado doctor de la Iglesia. ¿Quién podrá contar la grandeza de este amor? Pues me gustaría intentarlo y hacerlo en dos momentos. En primer lugar, proclamar la grandeza de este amor desde lo que podríamos llamar la verdad de la Eucaristía. Recordar afirmaciones, expresiones de la fe en torno al misterio de Cristo, que por amor se hace Eucaristía, que nos ayuden a crecer en el deseo de encontrarnos con Él. En un primer momento recurriré, por tanto, a las enseñanzas más recientes de los últimos papas, el beato Juan Pablo II y Benedicto XVI, para repasar las verdades fundamentales en torno a este misterio, verdades, digo, que orientan nuestros pasos. En un segundo momento me gustaría llenar de sentido y ofrecer razones para el que las busca sobre lo que significa la adoración. Aquí la mayoría son adoradores y tienen a honra este título en su propia vida.
Para los que miran desde fuera, quizás surjan preguntas, quizás ¿qué significa eso de ser adorador? Pues en torno a 10 palabras me gustaría explicarlo, si es posible, para invitar a vivirlo. Vamos con lo primero, la verdad de la Eucaristía. Tenemos dos propuestas recientes, hablando por recientes, pues de las 2-3 últimas décadas, que nos pueden ayudar a trazar la verdad de este misterio. Ya en su primera encíclica, el Papa Juan Pablo II, en el año 1979, utilizó palabras graves, serias, sobre la importancia de no reducir la Santa Misa, la Eucaristía, a una mera expresión de la fraternidad humana, como si el simple hecho de juntarnos en torno al altar agotara toda la riqueza de este misterio. Juan Pablo II, en esta encíclica, titulada Redemptor Hominis, advertía de la importancia de abrazar este misterio en toda su riqueza y utilizaba para ello 3 palabras fundamentales en torno a las cuales podemos cifrar, si esto fuera posible, el contenido fundamental de la fe de la Iglesia sobre el misterio eucarístico. Esas 3 palabras nos acompañan en nuestra vida en muchas otras ocasiones. Esas otras ocasiones las podemos vivir desde la Eucaristía si caemos en la cuenta de su significado. ¿Cuáles son? Ante todo, sacrificio. Así lo decimos, la Santa Misa es el sacrificio del altar. Esta expresión fue pacíficamente mantenida, transmitida, comunicada a lo largo de generaciones sin discusión alguna, durante siglos. Solo por primera vez se cuestionó la dimensión sacrificial de la Eucaristía junto con las otras cuestiones que los reformistas en el siglo XVI plantearon y razonaron de una manera que puede parecernos a nosotros más que aceptable. Entendían que la expresión sacrificio aplicada a la Eucaristía equivaldría a seguir manteniéndonos en la dinámica propia del Antiguo Testamento. El hombre, para aplacar la ira de Dios, ha de acudir al sacrificio de algún animal. Con la sangre queda saciada esa ira. Esto así planteado, entendemos todos, genera repulsa. Y es lógico que genere repulsa. ¿Qué Dios es este que se aplaca con dar muerte a animales para contentarle a Él? No es esto. Cuando la Iglesia dice que la Eucaristía es sacrificio, está recordando que lo que acontece cada vez que celebramos la Santa Misa es lo mismo que sucedió una vez en la historia, en un momento concreto, en un lugar bien determinado, en el Calvario. La Eucaristía es sacrificio porque es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, el mismo. El Concilio de Trento lo formuló con palabras bien precisas, despejando así los equívocos que habían generado algunos reformistas. Es el mismo sacrificio porque idéntica es la víctima que se ofrece, Cristo. Es el mismo sacrificio porque idénticos son los frutos, los beneficios que de él se obtienen. Idéntico sacrificio porque único y el mismo es el sacerdote que le ofrece, Cristo. Efectivamente, Cristo en la última cena, cuando pidió a sus discípulos recordar lo que acababa de hacer con ellos, haced esto en memoria mía, anticipó lo que poco después iba a suceder en el Calvario. Esto es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que se derrama. La Eucaristía es sacrificio porque es el mismo sacrificio del altar. Pero ¿cómo puede ser que sea idéntico aquello que sucede en momentos diferentes? El Concilio de Trento utilizó la palabra representación, que el Catecismo de la Iglesia Católica ha recuperado, añadiendo un guión después de las primeras letras, representación. La Santa Misa vuelve a hacer presente el sacrificio de la cruz. Pensemos lo importante que es esto. Cada vez que acudimos a la Eucaristía, somos invitados por Cristo a subir con Él al Calvario. No nos reunimos para recordar lo que sucedió una vez, sino que efectivamente
estamos subiendo con Cristo al Calvario para participar de su ofrenda, para recibir el beneficio de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Cristo muerto y resucitado es el que se hace presente en el altar. Juan Pablo II primero y Benedicto XVI después han utilizado palabras más cercanas en el tiempo a nosotros que nos ayudan a comprender este misterio, que significa subir con Cristo al Calvario. En la última encíclica que Juan Pablo II escribió, dedicada íntegramente a la Eucaristía, La Iglesia vive de la Eucaristía, este era el título, Juan Pablo II hablaba de contemporaneidad. ¿Qué quería decir con esto? Cuando celebramos la Santa Misa nos hacemos contemporáneos de lo que ha sucedido una vez en la historia. Esta es la eficacia de la liturgia. No recordamos hechos pasados. A base de recordarlos en el tiempo, generación tras generación, permanecen en la mente de los fieles. No es esto. La eficacia de la liturgia, que reside en la acción del mismo Cristo, está en que nosotros nos hacemos contemporáneos de lo que sucedió en un momento concreto de la historia. Por eso Cristo sigue siendo el único sacerdote, y aquellos que por la imposición de manos participan del ministerio colaborador episcopal, como sucesión del recibido por los apóstoles, lo hacen a él presente, sin sustituirlo. Benedicto XVI utilizó todavía otra expresión más sugerente. En la exhortación apostólica publicada después del sínodo dedicado a la Eucaristía, que había convocado Juan Pablo II, como saben, Juan Pablo II muere en el año que él mismo convocó dedicado a la Eucaristía. El título de esta exhortación es Sacramentum Caritatis, Sacramento de la Caridad. Este es el título con el que el Papa nos invita a acercarnos al misterio eucarístico. Benedicto XVI nos decía: Jesús nos invita a entrar en su hora. Cada vez que nos acercamos a la Eucaristía recibimos esta invitación del Señor. Invitación, porque nada se nos impone, nada se echa encima de nosotros en contra de nuestra voluntad. Mirad que estoy a la puerta llamando, dice el Señor, como leemos en el Apocalipsis. Si alguien escucha y abre, entraré y comeremos juntos. Para entrar en su hora, aquella en la que se ha decidido la suerte de la historia y de la humanidad, la salvación que solo Él podía ofrecernos. La Eucaristía es ciertamente sacrificio. A la luz de nuestra participación en la Santa Misa, podemos dar sentido, otro más allá del que humanamente inicialmente concebimos, a todo cuanto hacemos y padecemos. Pero ¿qué tipo de sacrificio es el realizado por Cristo? El evangelista San Juan introduce el relato de la pasión con palabras que nos dan la clave. Primero había dicho: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y a continuación, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El sacrificio de Cristo, que se actualiza en la Santa Misa, que Él realizó de una vez por todas en la cruz, es el sacrificio del amor que vence para siempre el odio. Entrar en la hora de Jesús significa estar dispuestos a dejar nuestros rencores, nuestras infidelidades, nuestros pecados y recibir a cambio el amor más grande, aquel que ni siquiera el mundo creado puede cobijar, aquel para el cual hemos sido creados, aquel que nuestro corazón continuamente anhela. La Eucaristía es sacrificio. Segunda palabra, Juan Pablo II decía: la Eucaristía también es comunión. Hasta tal punto esta segunda palabra es habitual en nuestro lenguaje que así nos expresamos para referirnos sin más a la participación en la misa. Hablamos de comulgar, hablamos de recibir la primera comunión. Pero ¿qué significa en realidad comunión? La comunión que Cristo nos trae no es simplemente el consenso, el acuerdo de voluntades, el ponernos en común en torno a temas comunes. La comunión que Cristo nos trae es su misma vida, porque Él nos ha revelado el misterio de Dios. El Dios que confesamos los cristianos no es un Dios solitario, es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, misterio de unidad en la distinción de personas. Y distinción no significa aquí separación,
sino significa contribución a la plenitud de la comunión. No existe la persona, los rasgos que la distinguen, sin la relación a la comunión en la que ésta se significa. Así igual entre nosotros. El ser humano es un ser creado para la comunión. No podríamos vivir, ni siquiera en los momentos iniciales de nuestra vida, si no es con el auxilio de los demás. Más aún, experimentamos todos a diario cómo la plenitud de la vida está en ese ejercicio de dar y recibir, de poner en común. Cuando decimos que la Eucaristía es comunión, estamos hablando de una puerta que nos abre a la vida del cielo. Lo había anunciado Jesucristo después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces en la sinagoga de Cafarnaúm, pronunciado al día siguiente: el que me come vivirá por mí. Este es el secreto de la vida cristiana, secreto que permanece oculto a muchos que desde fuera nos miran y se quedan sorprendidos ante la respuesta que a lo largo de la historia encontramos siempre como una gran enseñanza para todas las generaciones. ¿Cuál era la fuerza de los mártires? ¿Cuál era la fuerza de los confesores? La de los esposos para mantener su fidelidad, la de los padres para educar a sus hijos, el amor más grande que encontraban en la Eucaristía. Tenemos el testimonio precioso de unos mártires del siglo III del norte de África que, en un diálogo ante el procurador, recordando cómo se reunían en un día señalado y se ponían así al margen de la sociedad, les amenazaba con quitarles el domingo y, sin saber lo que eso significaba, lo que en él conmemoraban. Y de manera espontánea, estos, que luego sufrieron martirio, mártires de Bitinia, afirmaban: si nos quitan el domingo, no podemos vivir. Esta es la experiencia cristiana. Si nos quitan la Eucaristía, la vida cristiana desaparece. Porque efectivamente hemos sido creados para la comunión con Dios y para la comunión entre nosotros. Y a esto es a lo que nos llama el Señor a diario, desde el altar, desde el sagrario. A estar dispuestos a reconocer que dando crecemos, que poniendo en común nos hacemos más grandes, que en la dinámica del seguimiento de Cristo no vale la competición por destacar, sino por poner en común. Es la descripción de la Iglesia naciente que encontramos al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los cristianos eran asiduos en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan, lo ponían todo en común, ninguno llamaba suyo propio a cuanto poseía. Eucaristía, comunión, comunión con Dios, comunión entre nosotros. Esto es lo que desde antiguo también se formuló como una expresión que el Concilio Vaticano II utilizó y que sirvió de título a la última encíclica de Juan Pablo II que he recordado: la Iglesia vive de la Eucaristía, porque la Eucaristía hace la Iglesia. La Iglesia se construye a partir de la Eucaristía. En un texto antiguo, el que consideran algunos como la más antigua anáfora eucarística, plegaria de la Eucaristía, la oración central en la celebración de la Santa Misa, ya de final del siglo I, un texto titulado la IAG, Enseñanza de los 12 Apóstoles, se utiliza esa comparación. De la misma manera que este pan se ha formado a partir del grano de trigo que se encontraba disperso por los montes, así también se congreguen en torno a tu altar fieles de todos los pueblos. La Eucaristía congrega, hace iglesia, crea comunión, es decir, nos hace entrar en la misma vida que comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquella para la que hemos sido creados. Vamos entonces dibujando un horizonte de sentido a nuestra propia vida. No estamos en este mundo al azar. Sabemos de dónde venimos, sabemos para quién hemos sido creados. El secreto de una vida dichosa es precisamente no apartarse de este origen, el amor de Dios, puesto que por amor hemos sido creados, y no desviar nuestros pasos de esta meta. Para el amor de Dios hemos sido creados. La Eucaristía hace presente este misterio, creando comunión.
Tercera palabra, presencia. Es interesante observar también cómo durante el primer milenio cristiano jamás se cuestionó la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No encontramos discusiones ni herejías a propósito de la Eucaristía. Las discusiones teológicas iban en torno a otros temas. Vendrán en la Edad Media, ahora enseguida explicaré por qué. La presencia real de la Eucaristía se explicaba con comparaciones sencillas. Así, por ejemplo, San Justino, autor que sufre martirio, seglar, se tiene él como filósofo, seguidor de Cristo, sufre en el 165 el martirio en Roma, escribe al emperador Antonino Pío y a su hijo Marco Aurelio un tratado explicando la vida de los cristianos. Los cristianos vivimos así. Juzguen ustedes si somos un peligro para el imperio. No sabemos si leyeron estos emperadores este escrito. Lo que sí sabemos es que San Justino sufrió martirio, año 165. Cuando llega el momento de describir las celebraciones de los cristianos, explica la celebración de la misa. Estamos en el siglo II y ahí encontramos lo mismo que hoy celebramos, con una estructura idéntica, en torno a la escucha de la palabra de Dios, presentación de las ofrendas, una oración extensa que pronuncia el que preside, la comunión que se distribuye a los presentes, que se reserva y se lleva a los ausentes, a los enfermos, a los que viven lejos. Cuando llega el momento de explicar el sentido de este alimento, San Justino dice: este alimento y esta bebida no los tomamos como alimento y bebida ordinarios, sino que pronunciadas sobre ellos las palabras del Señor, creemos que son el cuerpo y la sangre de Cristo, según Él mismo nos prometió. Palabras que hablan de realismo. Jamás la Iglesia ha entendido que la Eucaristía es simplemente un recuerdo de Jesús, como podemos llevar un recuerdo mediante una foto, una imagen de las personas queridas, un dibujo, algo de ellos. No es eso, es muchísimo más, es el mismo Cristo. Hablar de presencia significa entonces reconocer a Cristo entre nosotros. La Iglesia ha considerado cumplidas las palabras de Cristo antes de subir a los cielos: no os dejo solos, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, principalmente a propósito de la Eucaristía. Los apóstoles enseguida iban a sentir el temor de aquellos que, habiendo dejado todo, bienes, trabajo, familia, se habían puesto a seguir a un maestro y ahora ya no iba a estar con él. El testimonio que encontramos recogidos en los escritos del Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de San Pablo, en las otras cartas apostólicas, no es un testimonio de soledad o de temor, sino de absoluta confianza. Los primeros discípulos, los primeros seguidores de Cristo, se saben acompañados por Él, confiesan y reconocen su presencia. ¿Cómo es esta presencia? La Iglesia ha empleado 3 adverbios para indicarnos la verdad sobre este misterio. En el Concilio de Trento quedaron recogidas, sintetizando controversias que se habían iniciado ya en el siglo XI. Por primera vez se cuestiona la presencia verdadera de Cristo. Y hay algunos autores que proponen que no es posible que Dios esté al mismo tiempo sentado en el cielo y a la vez en el altar o en el sagrario, o que esté en muchos sagrarios a la vez. ¿Qué es esto? Esto es un lenguaje que, dicho para los niños, puede tener algo de credibilidad, pero si uno es adulto deberá abandonarlo. La Iglesia reaccionó con energía ante esta interpretación que pretendía convertir la Eucaristía en un mero recuerdo de Jesús, en un símbolo de Él, pero no en Él mismo. Y empleó 3 adverbios. Jesucristo está verdaderamente presente, con el adjetivo y luego adverbio verdadero, verdaderamente. Se nos quiere decir: el mismo cuerpo nacido de María Virgen es el que nosotros confesamos estar presente en el altar. Así lo expresa también la piedad popular en manifestaciones de fe que se han convertido en himnos litúrgicos. Ave verum corpus natum de María Virgine, salve, verdadero cuerpo nacido de María Virgen. Segundo adverbio, realmente.
No es una imagen, sino Cristo mismo, que se ha hecho compañero de nuestro camino, camina con nosotros. Presencia sustancial, Cristo sustancialmente presente, porque no está presente con las apariencias, con lo que le corresponde en su humanidad gloriosa. Así ciertamente está sentado a la derecha del Padre, es decir, recibe ya la gloria que como Hijo de Dios le correspondía también en su humanidad. En la Eucaristía vemos pan, incluso comprobamos que a los sentidos todo lo que se manifiesta es pan y vino, y nada más que pan y vino. Confesamos, sin embargo, desde la fe, donde fallan los sentidos, la presencia misma de Cristo, su presencia sustancial, Él mismo. Cristo verdaderamente, realmente, sustancialmente presente en la Eucaristía. Dicho de forma sencilla, Cristo con nosotros. El Concilio Vaticano II, en el primer documento que aprobó dedicado a la liturgia, Sacrosanctum Concilium, en el número 7, recuerda las presencias de Cristo que Él nos ha prometido, y así va repasando. Presencia de Cristo por antonomasia está en la Eucaristía. Presencia de Cristo también está en la palabra que se proclama y cuando se proclama, en los ministros que actúan en su nombre. Presencia de Cristo en la comunidad que se congrega en su nombre también, según lo que Él mismo había dicho, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Presencia de Cristo en los más necesitados, como Él mismo anunció, cuando lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis. Todas estas presencias son verdaderas y reales, pero hay una que es singularmente especial, la de la Eucaristía, presencia también sustancial. Cristo mismo, y no solo un recuerdo de Él, no solo el efecto de su recuerdo sobre nosotros, no solo su palabra acompañándonos, sino Él mismo entre nosotros. Con estas 3 claves tenemos principios que son ya más que válidos para orientar nuestros pasos en nuestra vida cristiana. Vivir la Eucaristía significa subir con Cristo al Calvario, reconocer que del sacrificio redentor de Cristo brota la vida de la Iglesia, la vida de todo fiel e incluso la vida del mundo, aunque tantas veces el mundo lo ignore. Confesar a Cristo en la Eucaristía significa que la Eucaristía es principio de comunión. Confesar a Cristo en la Eucaristía significa reconocer su presencia acompañándonos. Teníamos también la otra enseñanza más cercana en el tiempo de Benedicto XVI. Después de celebrarse el sínodo dedicado a la Eucaristía, el Papa recoge las aportaciones de los que allí participaron y escribe un documento, la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, donde se nos ofrece otra clave para entrar en el misterio de la Eucaristía, y en esa clave reconocemos también los pilares de la vida cristiana. Tomando como punto de partida una afirmación de Santo Tomás de Aquino, la Eucaristía es sacramento de amor, Sacramentum Caritatis, el Papa nos invita a entrar en este misterio desde su centralidad en la vida cristiana. Ya el Concilio Vaticano II había afirmado que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Todo lo que hay de cristiano en la vida encuentra su origen en la Eucaristía. Todo lo que de cristiano llena nuestra vida tiende a la Eucaristía como a su meta, fuente y culmen. ¿Cómo entender esto? Y Benedicto XVI nos da unas claves muy sencillas y pienso también muy útiles para nosotros. La Eucaristía es misterio que se ha de creer. A ello dedica la primera parte. La Eucaristía es misterio que se ha de celebrar. Es la segunda parte del documento. La Eucaristía es misterio que se ha de vivir. La tercera y última parte del documento. Creer, celebrar, vivir, entendiendo el vivir como el compromiso que nace de la caridad. Aquí tenemos lo distintivo de la vida cristiana. El cristiano se distingue por lo que cree. Tenemos efectivamente un credo, una serie de verdades que consideramos reveladas, puesto que han sido transmitidas por Cristo. Estas verdades iluminan y dan sentido a toda nuestra vida. A la luz de estas verdades nos orientamos. El año de la fe que el Papa ha convocado y que estrenaremos el próximo mes de octubre
Es una invitación por parte de Benedicto XVI a redescubrir la importancia de la fe, con una orientación bien sencilla. Afirma el Papa, es necesario volver a descubrir la alegría de creer y el entusiasmo de comunicar la fe. Qué importante es esto también para nuestra propia vida. Cuando decimos que la Eucaristía es misterio de creer, es misterio que se ha de creer, no hemos de pensar simplemente en el conjunto de verdades que recogemos y profesamos en el credo. Estas son importantes porque expresan cuanto Dios ha hecho en nuestro favor. Nos crea, nos redime, nos santifica. También hemos de estar dispuestos a ver en el credo la custodia de la alegría que Cristo nos quiere comunicar. ¿Cómo puede ser esto? En la última cena, el mismo Cristo que tomando pan y vino dijo: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, quiso resumir toda la enseñanza que con anterioridad durante tiempo largo había comunicado a los apóstoles, diciendo: os he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea plena. No es compatible con la condición de cristiano el ser triste o el vivir con tristeza o este mundo. Tenemos motivos para la alegría, incluso en medio de situaciones que humanamente no lo son. Estos motivos nos los da siempre Jesucristo, la comunicación de su amor, el amor más fuerte. Misterio que se ha de creer. Ojalá sepamos vivir y confesar el credo siempre como medio para preservar la alegría cristiana, la que el Señor quiere comunicar en nuestra vida. Misterio que se ha de celebrar, y Benedicto XVI invita a cuidar las celebraciones en la Iglesia, a recuperar el sentido por lo sagrado. ¿Y qué significa esto? Pues no confundir muchas veces el simple esplendor externo con lo que significa solemnidad en cristiano. La solemnidad, y a ello ayudan los signos, es una invitación a entrar en el misterio, y ante el misterio uno se reconoce pequeño. Esto es lo que hemos de cultivar cuando se nos invita a celebrar cada vez de forma más cuidada la Eucaristía. Recuperar el sentido de lo sagrado, que nuestra participación sea cada vez más consciente, que repasemos los textos de la liturgia, que los memoricemos, que dejemos que ellos iluminen nuestra vida, que reaccionemos ante situaciones a partir de ellos. Una participación consciente, activa, fructuosa. Por último, el Papa, en la tercera parte de esta exhortación, nos decía que la Eucaristía es misterio que se ha de vivir. Y por vivir se entiende el compromiso que nace de la caridad. Esto es fundamental. No nos engañemos, decía el Papa Juan Pablo II en el documento con el que convocó el año de la Eucaristía, dentro del cual él murió. La medida para verificar nuestro verdadero fervor eucarístico está en la atención a los más necesitados. Si vivimos la celebración eucarística de tal manera que esto nos aleja de los más pobres, nos hace insensibles a las necesidades de los demás, por más que nosotros reivindiquemos haber participado con piedad y devoción, nos estamos engañando. La verdad de la Eucaristía, la verdad de la participación en el misterio de Cristo, nos hace reconocer a Cristo presente en los más necesitados. Las palabras de Juan Pablo II eran firmes. Esta es la medida de nuestra verdadera participación en la Eucaristía, reconocerle a Él presente en los que tienen necesidades, aunque no las declaren, de tipo material y moral. Cualquier situación, cuando lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis. Descubrimos entonces que la Eucaristía está en el centro de la vida cristiana. Si un cristiano se define por lo que cree, por lo que celebra, por lo que vive, ahora podemos reconocer que la Eucaristía es misterio que se confiesa, misterio que se celebra, misterio que se vive, que actúa como principio del compromiso cristiano. Tenemos ya la primera parte completa, la segunda será algo más breve, tranquilos. La verdad de la Eucaristía, con esta verdad, una invitación a volver sobre estos textos. Juan Pablo II,
Benedicto XVI. En la segunda parte quería detenerme en algo que ustedes saben muy bien y que podrían explicar con toda seguridad mejor que yo. Muchos de los presentes son adoradores durante muchos años. Para los que no lo son, esta palabra incluso les puede resultar extraña. ¿Qué significa eso de adoración? ¿Qué hacen los adoradores? ¿A qué se dedican cuando se retiran y se quedan por la noche encerrados en una iglesia? Es que no tienen otras cosas que hacer. Creo que hay 10 palabras que nos pueden ayudar a llenar de sentido la adoración eucarística. ¿Cuáles son? Las voy a ir repasando brevemente. Por lo pronto, escucha. El adorador, ante todo, es persona que presta oído a la palabra de Dios. Y de esto digo, tienen ustedes posiblemente mucha más experiencia que yo. En la oración no acude uno, oración ante el Señor, en el sagrario, expuesto en la custodia, no acude a un diálogo silencioso o a un monólogo donde uno se va repitiendo ideas o donde se dice cosas, sino que uno presta oído a la palabra del Señor y ésta resuena desde el silencio, desde la tranquilidad, teniendo que ver con nuestras propias preocupaciones. Uno acude a la adoración, ante todo, para escuchar al Señor. Por eso, de manera espontánea, también comprobamos cómo quienes mejor adoran, más meditan la palabra de Dios, más reconocen que esta es una palabra que no caduca. En un aforismo antiguo, un autor, San Gregorio Magno, en el siglo VI, afirmaba que la palabra de Dios crece con el que la lee. ¡Qué verdad más profunda! Muchas veces acudimos a la iglesia y uno puede tener la sensación ante las lecturas que se proclaman, es conocido, es lo de siempre, ante fiestas que anualmente se repiten, lo mismo de otros años. Si esto ocurre, estemos alerta. Quiere decir que nuestra vida cristiana se está estancando, porque la palabra de Dios es siempre una palabra por estrenar, una palabra que tiene cosas nuevas que decirnos. La palabra de Dios crece con el que la lee. Nosotros envejecemos, la palabra de Dios permanece. Solo tú tienes palabras de vida eterna, confesó Pedro después del discurso de Cafarnaúm. Primera palabra, la adoración significa escucha. Segunda palabra, confesión. Lo que acabo de recordar a propósito de la fe. Benedicto XVI, en la convocatoria del Año de la Fe, ha dicho algo que resulta obvio o nos puede parecer ya conocido. La fe se fortalece creyendo. Por el contrario, la fe se retrae, va perdiendo vigor cuando no se pone en ejercicio. El Papa está glosando unas palabras de San Agustín. Este es el dinamismo de la vida cristiana. El santo obispo de Hipona lo formulaba hermosamente: te busco, Señor, para encontrarte, te encuentro para seguir buscándote. Que en la vida cristiana, mientras aún estamos en este mundo, crea haber alcanzado ya la meta o considere que esto ya es suficiente, enseguida verá cómo retrocede. Por eso el mismo santo que antes recordaba, San Gregorio Magno, comparaba la vida del cristiano a la del remero que va en una barca río arriba. Si se detiene, retrocede. Hemos sido creados para más, para crecer. En la Eucaristía tenemos la oportunidad, en la adoración eucarística, de poner en ejercicio nuestra fe. No hay motivaciones humanas, ni deberían haberlo, cuando uno acude a adorar al Señor. Es el encuentro del Señor que me llama, y Él, que me conoce, me invita a estar con Él. Ocasión propicia para poner en ejercicio nuestra fe y comprobar la verdad de lo dicho por el Papa. La fe se fortalece creyendo. Tercera palabra, acción de gracias. Hasta tal punto esta expresión es importante que ha dado nombre a este sacramento. Es lo que significa la palabra griega Eucaristía, dar gracias, acción de gracias. Y esto lo saben bien los adoradores. Cuando acudimos ante el Señor, reconocemos ante todo los beneficios que Él nos ha concedido y reconociéndolo, vemos ensanchado nuestro corazón. El amor, con amor se responde. La acción de gracias es fundamental
para quien se sabe infinitamente amado. Cuando acudimos a la Eucaristía, ponemos todo ante el Señor para darle gracias. Hay un gesto en la Eucaristía dentro de la celebración de la Santa Misa de grandísima importancia, muy expresivo, que recoge esto que estoy diciendo. En el momento del ofertorio, parece que es un momento de tránsito entre la primera parte de la misa, después de la escucha de las lecturas, de la homilía, parece que viene como un momento de descanso. A veces la homilía requiere en ese momento de descanso. Es el momento en el que el sacerdote, acompañado de los ministros, van preparando el altar. Cuando preparan el cáliz, el sacerdote o el diácono, si lo hay, pronuncia una oración en secreto en el momento en que echa un poco de agua en el cáliz. Una oración en secreto significa que la pronuncia en voz baja, no es que no se pueda conocer o decir. ¿Qué dice esa oración? Pues más o menos dice esto: de la misma manera que tú te has dignado compartir nuestra condición humana, concédenos a nosotros, al participar en este misterio, ser hechos partícipes de tu naturaleza divina. Dicho de otra manera, nos puede parecer poco lo que nosotros aportamos al altar, una gota de agua en el cáliz. A cambio, sin embargo, lo que recibimos es la misma vida de Cristo. Qué importante es que no dejemos de poner esa gota, es decir, que vayamos con todo lo nuestro. Unas veces tenemos motivos de alegría que presentar al Señor, otras sufrimientos o preocupaciones. Todo forman de ese poco agua necesario para que la Eucaristía se pueda celebrar. Aportando poco, recibimos mucho. ¿Cómo no vamos a dar gracias? Cuarta palabra, petición. También en nuestros días algunos han ironizado sobre la importancia de la oración de petición, diciendo: si ya el Señor sabe lo que necesitamos, nos conoce, ¿por qué nosotros hemos de repetir con palabras lo que Él mismo ya conoce bien? La petición nos hace humildes, porque nos hace conscientes de que solo del Señor podemos recibir los bienes, los de este mundo y sobre todo los bienes eternos. Lo recuerda el apóstol Santiago en el comienzo de su carta: todo don, toda dádiva buena procede de lo alto, del Padre de las luces. Que no falte la oración de petición en nuestra oración cristiana, en nuestra adoración, porque pidiendo nos disponemos a recibir. Los padres bien lo saben en relación a los niños pequeños. El niño ya se sabe protegido por sus padres, pero a los padres les gusta muchas veces que los niños pidan, porque pidiendo se disponen a mejor recibir. Cuando acudimos a la adoración, presentamos al Señor nuestras súplicas, ponemos delante de Él nuestras peticiones. Siguiente palabra, compañía. El Concilio Vaticano II también lo dijo de una manera hermosísima: Cristo se ha hecho compañero de nuestro camino. Y efectivamente no hay situación humana que no vivamos ya o que no podamos vivir sabiéndonos acompañados de Él, incluso aquellas en las que irremediablemente nos encontramos solos, de modo singular el momento de la muerte. Nadie puede morir por mí, solo quien ya lo ha hecho, Jesucristo. Incluso en ese momento me sé acompañado por Él. Cuando uno va cuidando la adoración, cuando uno va participando cada vez mejor en la Eucaristía, se sabe acompañado en cualquier circunstancia. Lo que antes decíamos a propósito de la comunión, hecho ahora vida en las situaciones concretas. Siguiente expresión, humildad. Precisamente porque pidiendo reconocemos nuestra verdadera estatura delante del Señor, Él es el Creador, nosotros sus criaturas. Quien acude a la adoración va creciendo en humildad, no como un ejercicio de superación, sería contradictorio, sino como la expresión espontánea de quien va comprobando la grandeza de Dios, lo que tan hermosamente se nos ha dicho en la presentación que preceden estas palabras. Humildad es vivir en verdad, y es ante el Señor como descubrimos la verdad de lo que somos y de lo que estamos llamados a ser. Cuidando la adoración, vamos creciendo
en lo que el Señor nos pide. ¿Y qué es lo que nos pide? Que de mayores seamos niños. Este es el secreto de la vida cristiana, llegar a ser niños en la edad adulta. Quien cuida la adoración se reconoce niño ante el Señor. Siguiente expresión, reparación. También durante algún tiempo esta palabra ha estado como desterrada del lenguaje cristiano. ¿Qué significa esto de reparar? En expresiones de piedad popular se han mantenido con vigor y con fuerza. Podemos nosotros reparar por el mal del mundo, por las ofensas que se hacen al amor de Dios. ¿Cómo es posible si en realidad solo Cristo puede ofrecer esta reparación? En realidad, reparación significa reconocer la fuerza, la eficacia que supone vivir unidos a Cristo. Reparar no es más que poner amor donde otros lo quitan. Y si miramos a nuestro mundo, esta es continuamente la invitación que Benedicto XVI nos está haciendo. En la carta con la que convoca el año de la fe, Porta Fidei, al mismo tiempo que reconoce que en nuestro tiempo se vive una profunda crisis de fe, está recordando la importancia de volver a descubrir, como antes he dicho, la alegría de creer, el entusiasmo de comunicar la fe. La mirada del Papa a nuestro mundo no es pesimista, no es posible el pesimismo para el seguidor de Cristo, es confiada en la fuerza del Señor, en el poder de la fe, en la fuerza que Cristo nos comunica en la Eucaristía. Reparar significa asumir con responsabilidad el momento histórico en que vivimos. Hay ciertamente en nuestro mundo muchas ofensas al Señor, muchos que quizás pensemos que sea así, sin conocerlo, pretenden ignorarlo, quieren desterrarlo de la vida pública, quieren apartarlo de la educación, quieren quitarlo del ámbito familiar, encerrarlo en el ámbito que dicen de una conciencia privada, mientras que Jesucristo nos ha dicho: vosotros sois la luz del mundo, y la luz no se da para ocultarla, sino para que brille. Es importante entonces asumir en la adoración la reparación, es decir, reconocer con dolor las ofensas que en nuestro mundo se hace al Señor y estar dispuestos a poner amor donde otros lo quitan. Con la reparación, el crecimiento en el compromiso. Antes lo decía recordando las palabras de Juan Pablo II, la medida de que estamos efectivamente creciendo en actitud de adoración la vamos a encontrar en el compromiso cristiano. Y ese compromiso siempre tiene al menos dos dimensiones: la transmisión de la fe. Todo adorador está llamado a ser testigo y evangelizador, misionero, y compromiso de caridad, atención a todos, reconociendo a Cristo en ellos. Cuando lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis. La adoración no nos aleja del compromiso cristiano, no es un recluirnos dentro de los muros cerrados de la Iglesia donde nos podríamos sentir más a gustos para así no hacer caso a las dificultades que hay en el mundo. Todo lo contrario, el verdadero adorador sale fortalecido en su fe y en su corazón para comprometerse por la transformación del mundo. Dos palabras más y vamos terminando. Con el compromiso, cultivar la comunión. También esto es de grandísima importancia, recordando yo lo ya dicho. ¿Qué significa aplicado a la adoración la comunión? Tener centrada la vida. En la Eucaristía tenemos un principio que da unidad a todo cuanto hacemos y padecemos. Es decir, pensemos antes de hacer, de actuar, de tomar decisiones. ¿Esto es digno de ser presentado ante el altar? La Eucaristía como criterio de nuestro comportamiento en la vida cristiana. ¿O esto brota del altar como expresión de la escucha de la palabra de Dios, de la comunión que Cristo me ofrece? Vivir bien la adoración nos hace siempre constructores de comunión en la Iglesia y entre los hombres. Por eso no hay nada más contrario al espíritu de adoración que las rencillas, las divisiones. Nada de esto es compatible con el seguidor de Cristo que lo reconoce presente en el altar y lo adora. Última palabra, esperanza.
de forma bella también hablándonos de la vida futura, aquella para la que hemos sido creados. Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvis, nos ha dicho: el cristiano puede esperar porque sabe que hay quien le espera. Al final de nuestra vida no nos vamos a asomar a un abismo indeterminado. Sabemos quién nos espera. Se nos mostrará ya, sin el velo del sacramento, aquel que ahora reconocemos presente en él. Podremos hablar cara a cara a aquel que ahora confesamos desde la fe. Podremos sentir su afecto, incluso en el corazón, de aquel que ahora confesamos amar. Esperanza. Esto es lo propio también del adorador, acercarse a la muerte con confianza. ¿En quién podemos encontrar todo esto vivido? Juan Pablo II, en su última encíclica, nos puso como ejemplo a María y dijo de ella que era mujer eucarística, y nos invitó a rezar el cántico que pronunció ante su prima Isabel, Santa Isabel, en Magnificat, dicho de la Eucaristía: proclamar la grandeza del Señor ante el misterio de Cristo que se queda con nosotros, hecho Eucaristía. Llegamos a la conclusión. Permitidme hacerlo con palabras también de San Juan de Ávila, con quien he querido comenzar. La expresión sacramento de amor, dicho de la Eucaristía, como he recordado, Benedicto XVI la toma esta expresión de Santo Tomás de Aquino. También la conocía esta expresión San Juan de Ávila, y a propósito de ella dice lo que propongo como conclusión. La perfección de la ley consiste en amor. La cosa que a Dios más agrada es amor, y nuestra bienaventuranza está en juntarnos con Dios por amor. Y este divinísimo sacramento se llama sacramento de amor y unión, porque por amor es dado, amor representa y amor obra en nuestras entrañas. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar.